nuestros invitados en el consultorio de bolsa. Estaremos poco más de media hora. Gerardo Ortega, gerardoortega.es para los que te quieran seguir. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas tardes. Muy bien, intentando que funcione este ratón, pero muy bien. Sí, te dejamos uno por aquí, Bueno, inalámbrico, si quieres. Ahora pues probamos. yo creo que sí. Venga, mientras saludamos a Víctor Galán, Bolsa. ¿Cómo va la vida, Víctor? Muy bien, todo muy bien, perfecto. Que contigo empezamos, Víctor, mientras arreglamos Vale. el ratón de Gerardo. Estamos viendo, Vale. ¿no?, cómo valoraciones de las empresas de la IA, los tipos de interés, las tasas siguen marcando el sentimiento. Esta semana demostrando, ¿no?, cómo el relato del mercado puede cambiar en cuestión de horas. Lo estamos viendo pues claramente. De lo que destacas, el comienzo de semana algo más débil, el viernes también fue a la baja en Estados Unidos, poquito a poco, ayer algo de recuperación que hoy ha tenido continuidad. Víctor, ¿dónde ves lo bueno y luego lo que menos te guste? Bueno, de momento lo que más me gusta en Estados Unidos, esta vez no vamos a hablar del S&P, no vamos a hablar del Nasdaq, vamos a hablar del Russell, la pequeña y mediana empresa, este índice, ¿no?, de precisamente de estas compañías, de estas casi 2.000 compañías, que no son de tantísima capitalización como las que normalmente conocemos, está despegando y viene despegando casi desde los 2.700 puntos, ya casi es un 10% desde finales de abril. Y muy buen aspecto el del Russell, pese a algunos descansitos previos, etc. Esto también marca dos cosas. Una, que puede haber un apetito muy fuerte de riesgo. Yo, sinceramente, viendo un poquito las industrias del mercado, no creo que tampoco ese sea ahora mismo el mejor escenario, pero sí que es verdad que hay un grupo de compañías muy grandes, como es el del sector de las tecnológicas, de biotecnológicas y sobre todo de salud, que está empujando mucho. Y eso puede ser una de las cuestiones por las que el Russell esté subiendo. Digo, tecnológicas no, porque efectivamente el mini del Nasdaq, bueno, el futuro, hoy apoya precisamente en la zona de los 29.306, le está costando, no acaba de despegar del todo, está haciendo un rango lateral en semanal importante, pero claro, ahora mismo, por un lado, o nos vamos hacia la zona de 31.000 o nos vamos hacia la zona de los 28.200. De momento me gustaría ver un mínimo un poquito más abajo, sin que llegara a ser tampoco en los 28.200. Eso sería una muy buena señal de que desde ahí el Nasdaq parece que se está intentando reconstruir o hacer un patrón de contracción de la volatilidad. Por lo demás, oro no me gusta mucho su aspecto, a ver si se logra agarrar a los 4.000 puntos, tiene un canal descendente. Obviamente, desde que multiplicara casi por 2 su precio y llegar hasta casi los 5.500, todo ha venido encauzado en un canal bajista, consolidando también en parte porque después de subidas así el precio, lo normal es que vuelva un poco a su ser, ¿no? Lo mismo le ocurre a la plata, que ya está en los entornos de 58, desde que prácticamente se marchó de los 45 y triplicó casi hacia 120. Obviamente el sell-off aquel del 30 de enero histórico, ya decíamos, no tenía muy buen aspecto para seguir subiendo. Y un poquito en Europa, seguimos viendo al IBEX con un muy buen tono, prácticamente en zona de máximos, 19.500. Tenemos también al DAX cerquita, consolidando de los 25.500. Ojo que aquí tendría incluso un hombro, cabeza, hombro invertido de continuación muy importante y si lo supera. Y al CAC, pues luchando también por superar los 8.300, zona de 8.600. En general veo un poquito de consolidación en Estados Unidos. Es verdad que dependiendo el sector, pues algunos mejores, otros peores. Europa en general también dándose una consolidación, liderando IBEX. Y pues en cuanto al VIX y a la volatilidad, pues bueno, soportes ahora mismo en las zonas de 17. Vamos a ver también si de ahí nos movemos a 24, a 15. Va a marcar un poco el devenir de Estados Unidos. Aún así, luego hablaremos de algunas acciones que han sido muy importantes hoy, que algunas llevamos también en cartera y que lo vienen haciendo bien. Venga, a ver si sale alguna entre las propuestas de la audiencia y si no, luego nos las dejas en ideas en la pizarra. Gerardo, ok, tenemos el ratón y el resto. Sí, ordenador está todo. Sí, he cambiado de ordenador porque estaba
haciendo una pequeña prueba y no ha salido bien. Entonces, bueno, Venga. prueba y error, ya esto es... Prueba y error. Esto funciona así, ¿no? Que Gerardo, a ver el margen para el entusiasmo. Estos días estamos pues haciendo balance, ¿no? Del primer semestre del año. Hemos tenido una guerra, una crisis energética mundial sin precedentes, un giro hacia posturas más restrictivas de los bancos centrales, Sí. creciente preocupación, ¿no? Todas esas asignaciones de capital, emisiones de deuda por parte de las grandes empresas tecnológicas, todo ello más o menos tomado con calma por parte de los inversores. ¿Qué puede cargarse un mercado alcista como el actual? Bien su propio peso, eso es poco frecuente, eso nos han dicho, que lo más habitual es que un cambio brusco de tendencia requiera un detonante, ¿no? Subida pronunciada de tipos de interés, errores de política monetaria, una crisis financiera imprevista, de todo eso nada de momento. Pero bajo tu juicio y experiencia. A ver, bajo mi juicio y experiencia, yo te puedo decir las crisis que yo he vivido. Yo viví la crisis.com y viví la crisis subprime, que se acabó transformando en la crisis en la gran recesión. Te puedo decir que en ningún momento nadie me advirtió. No me vale lo de Ben Bernanke, que lo de la exuberancia irracional de los mercados. Greenspan, ¿cómo estoy? Dios mío, perdón, que además ha fallecido, sí, pues fíjate. Esto, pues fíjate si llevo años, ¿no? Bueno, el tema es que, porque no me vale, porque creo que la advertencia la hizo en el año 97 o 98, luego pasaron 2 años, ¿no? Para mí algo fundamental es que nadie anticipe techos. O sea, esto es muy importante. Porque cuando sale la comunidad inversora, y eso incluye analistas, gestores y de todo tipo, ¿no? Y salen advirtiendo precisamente de las dificultades, ¿no? De lo que es un alza, o que puede haber una burbuja, como por ejemplo la inteligencia artificial, cosa que se ha hablado. O sea, yo no estaría de más que hicierais un recopilatorio de estos hablando de burbuja. Sí. Y fíjate, respecto a la burbuja de la inteligencia artificial, esa huida precisamente para irnos al value europeo, mira en lo que estamos ahora, ¿no? Ha publicado ayer Micron, es una locura, o sea, y mira cómo está Corea del Sur y el propio Japón, ¿no? Entonces, a donde quiero llegar con esto es que, sobre todo, no se nos advierta de ese techo. Porque cuando hay consenso hay mal asunto. Ha habido consenso con la empapelada de SpaceX, hay consenso respecto a que el techo va a venir con la salida a bolsa de Anthropic y OpenAI. Claro, exactamente. Es decir, es cuando alguien está poniendo sobre la mesa día y hora, ya sabemos lo que no va a pasar. O sea, esta es un poco la cuestión. ¿Qué ha pasado con Hormuz? Con Hormuz yo creo que ha habido un consenso enorme respecto al peligro de precisamente lo que estaba pasando. ¿Por qué? Pues porque lo hemos comentado, ¿no? Hombre, no cabe duda. Petróleo, inflación. Fíjate que ha sido menos que lo de Rusia, ¿eh? Tipos de interés, esperaban bajadas de tipos de interés. Ahora, por parte de la Fed, ahora se descuentan dos subidas, que tiene su cosa, ¿eh? Para lo que queda de año. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que el mercado como un cohete. Y te pongo un ejemplo. Bitcoin y Ethereum. Bitcoin, Ethereum, oro y plata. Yo no sé lo que va a pasar con el oro y la plata, pero el debate, reitero, era que el oro si iba a llegar a 7.500 o a 10.000. Respecto a la plata, 3/4 partes de lo mismo con referencias equivalentes. Respecto a Bitcoin, ¿cuál era el tema? Bueno, que iba a llegar a 250.000, 500.000, que si el halving, que si no sé qué. Bueno, yo lo que te digo es que condición necesaria no ver a toda la manada, y cuando digo la manada, tú piensas una cosa, lo que voy a decir igual me genera algún problema. Normalmente, y aquí sí que saco a Víctor de aquí, hay mogollón de gente que habla, inversores, analistas, sobre todo analistas que hablan por boca de ganso. Es decir, repiten argumentos, el relato, es una cosa tremenda. A mí me gusta especialmente aquel que tiene criterio. Joder, oye, estará equivocado, acertado, pero va a lo suyo, ¿no? Es verdad que no puedes estar ajeno a lo que pasa en el mercado, pero es increíble la cantidad de relatos que se repiten. O sea, porque es como cuando incluso empieza el mercado a caer y te empiezan a sacar fractales de estos de
cómo vino la caída en 2008 y te los igualan. Entonces, como todas las caídas son iguales porque necesitamos máximos decrecientes, siempre lo voy a hacer. Ya. Uno se pone a loguear o a buscar por qué Nvidia tiene que caer y alucinas. Yo invito a la gente que haga estas reflexiones. Por eso digo que al final, condición sine qua non para que, no la burbuja, que esta tendencia alcista y que la gente tiene que entender que darle la vuelta a una tendencia es complicadísimo, pero para que esto acontezca, condición sine qua non, que no haya consenso respecto a que viene precisamente esa caída o ese pinchazo. IBEX 35, lo decías antes, Víctor, vamos a empezar por componentes. Un índice selectivo y se ha quedado a las puertas de nuevos máximos. En las últimas 2 sesiones ha minimizado, ¿no?, presiones bajistas generalizadas. Hoy ha retomado las subidas, más 0,6, partirá mañana en esos 19.513 puntos. Indra la coges tú, Gerardo, después y luego Sí. Repsol. A Alejandro, dice que le ha sorprendido hoy el 2% de subida, que no se lo esperaba. A ver si no es un espejismo y recupera los 22 euros. Ayer no la tratamos, pero sí nos dejaban caer algo de sobreventa, tanto en Brent como en la acción de Repsol. Si le puede venir de ahí parte de la subida. Alejandra la tiene en cartera, 14,8. Repsol es, Javi. Repsol, eso es. Sí, pues bueno, a ver, mirándolo aquí un poquito, me gusta lo que ha hecho, porque ha lateralizado, ¿no? Y se ha tomado un tiempo de descanso, al igual que hizo en noviembre, de noviembre a febrero de este año, de 2026, de noviembre de 2025. Desde ahí inició un rally alcista. Yo siempre digo que una vez iniciado puedes estar un poquito más cerca o lejos, con una entrada mejor, un poquito tardía en el valor, pero cuando ya ha iniciado un rally de casi un 10, un 15, un 20%, no tiene mucho sentido, creo, en mi opinión, incorporarse, porque normalmente suele venir lo que ha venido y está pasando ahora, que es otra lateralización. ¿Entre qué entornos? Entre la zona de 24 y 19. Si la oyente lo tiene, creo que en la zona de 17, 14 aproximadamente, pues bueno, yo lo que iría haciendo es ir subiendo poquito a poquito el stop. Si miro lo que le voy a pedir en el corto plazo al título es que no pierda 19,50. Y en rango semanal, si lo miramos en rango semanal, pues bueno, está bastante bien, está cerquita de máximos, está agarrándose ahí a la media de 30 sesiones. Es un retesteo que no ocurría desde el 19 de enero, precisamente cuando subía todo el tema de componentes de petróleo, con Irán, con el tema de Venezuela. Yo creo que ahora mismo está en un punto en el que se pueden, como digo, ir subiendo los stops, se le pueden ir pidiendo cositas. No me parece que ahora mismo hay un riesgo muy fuerte para lo que se puede intentar ganar, y por encima de máximos, que serían los del 16 de marzo, aproximadamente 24-25, el título continuará con la subida alcista, así que el CFI en general me gustan los números. Eso de Repsol, entre las mejores hoy finalmente en IBEX. La peor, Gerardo, Indra, pues se va a mínimos de abril, también niveles de diciembre. Tenemos un par de consultas. Por un lado, María, desde Madrid, compradas a 47, está dentro. Y por otro lado, Manuel, si es buen momento para aprovechar las caídas y entrar en la compañía tecnológica de defensa. Ha terminado Indra en 47,39. Yo te diría que sí. Es decir, buy the dips, aprovechar las caídas pese a las ventas que estamos viendo. Las ventas que estamos viendo se explican por la ruptura de soportes de corto plazo que vimos ayer. Yo creo que no hay ninguna duda respecto a esto. Una ruptura de soporte. Fíjate la vela que saca, la vela rompe soporte. Bueno, lo razonable es, bueno, no sé si caer a esta velocidad, pero sí movernos hacia abajo. Ahora bien, zonas de donde el título, digamos que tiene zonas de soporte principales. Bueno, están ahí, es esa zona que señalo aquí, ¿de acuerdo? Y que se ve además perfectamente en el gráfico mensual, no tiene mayor
mayor misterio. Zona 40 y pues esto va 43,20 hasta pues hasta 43 más o menos. Toda esta zona es compra porque todo lo que tiene aquí, todo esto está acumulando operación, ¿entiendes? Entonces la cuestión es, de momento, pues es yo lo llamaría consolidación, cambio de papeles. Esto es verdad que ayer Leonardo Rheinmetall cayó con mucha fuerza, ¿vale? Pero, y sí, le puede impactar. Es verdad que Rheinmetall también venía cayendo desde abril 2025, también, bueno, y lleva una corrección muy importante. Ahora, en cualquiera de los casos, también Rheinmetall, joder, si te lo crees. Y esto es muy sencillo. Muchas veces estamos hablando de movimientos alcistas, vienen reacciones, y cuando vienen las reacciones, como en el fondo tenemos un canguelo de mucho cuidado, pues nos creemos que, y efectivamente, entonces si yo trabajo con tendencias de grado mayor, pues es evidente que determinar el suelo no podemos, en el sentido de determinar exactamente el punto, pero sí que es verdad que tienes que intentar subirte en zonas donde es probable el título pueda girar. Es verdad que también puedo hacer una cosa, que es en las zonas esperar a que tenga esa figura de vuelta. Bueno, es una opción. Yo lo que te digo es que todo precio de Indra, mientras no pierda esa zona de 43, 20, 43, es susceptible de ser comprado. Ahora me dices, pero la caída es... Sí, la caída está muy clara. Ha perdido soportes, y como ha perdido soportes intermedios, por lo normal es que caiga, y es lo que, de hecho, lo que ha hecho. Tenemos otra consulta sobre Indra de oyente que está en pérdidas en precio ponderado de 53,5. Más IBEX, bueno, tenemos bastante, 2 de ACS, la hemos visto, IAG ayer también reconociendo esos máximos en la aerolínea. Cogemos Solaria, Víctor. Buenas tardes. ¿Cómo ve el analista a Solaria? Las tengo en pérdidas y si es mejor vender. Bueno, esto es un clásico, ¿no? En teoría es una acción que, si miramos en rango semanal, pues viene de hacerlo mal, prácticamente desde precios de 31 en 2021, que ha venido con una tendencia muy a la baja. Una vez recupera el título se posiciona por encima de casi 12, esto estamos hablando de agosto, precisamente el verano del año pasado. Hay una mera corrección y desde entonces empieza a subir. Es verdad que no ha habido ninguna consolidación importante, pero dentro de que aún así ocurra esto, es importante también, nunca mejor dicho, tomar el título con un stop muy cercano. Entonces, no sé a qué precios ha podido tomarlo el oyente para estar en pérdidas, pero imagino que por encima, pues estamos en 21, por encima de 21. A mí me parece que sin un descanso tras una subida tan prolongada, tomar títulos es demasiado arriesgado. Por eso siempre digo que lo más importante es gestionar el riesgo y que la gente busque una pérdida muy pequeñita con un potencial beneficio. ¿Qué ocurre en Solaria? Pues no ocurre absolutamente nada. Estaba lejos de la media de 30 sesiones, estaba casi a un 30%. Por tanto, desde la zona de 26 ha caído hacia 21. Yo, mientras no pierda más o menos esos entornos y se pueda enganchar, ojalá, a la zona de 22,50, pues la sigo viendo alcista, y la realidad es que es alcista y que seguirá siendo alcista. El problema de siempre, como siempre recalco, es tomarla en un punto correcto, porque de lo contrario ahora podemos estar con una pérdida de un 15 o un 20% de una empresa, pues que probablemente es de las mejores que tiene ahora mismo España en estos últimos meses. Víctor, apúntate luego Amper en el continuo, sí, el valor que hoy seleccionamos, y dejamos otros como CIA Automotive, veo por aquí rápido, Técnicas, teníamos también Icertis y OHLA, esos los dejamos. Y liquidamos IBEX, Gerardo, con BBVA. Oyente que también pregunta por Reddit. Esta luego a ver si la echamos un vistazo. Iba bien todo el día, ¿no? En los últimos minutos se ha desinflado. La subasta hoy no la hemos seguido. BBVA, Gerardo, a ver su precio, 21,69. Eso es. A ver. Bancos. El por qué el IBEX está recuperando, lo está haciendo también, bueno, porque los bancos por fin retoman el vuelo. A partir de aquí, cuestiones que se ven en los gráficos. Fíjate,
En el caso de BBVA, hombre, está luchando con los altos relativos previos. Estaría muy bien que se llevara esta zona y lo hiciera especialmente mañana al cierre de vela semanal para rematarlo. Hombre, ya como el martes cerramos mes, pues remátamelo con la vela mensual, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que hasta esta zona, pues es verdad que aquí hay dudas. Digo dudas porque pues estamos ¿cómo se llama? Atacando una zona de resistencia altamente importante bueno, pues porque provocó una fuerte caída durante el mes de febrero, ¿vale? ¿Qué es lo que yo le diría? Y como yo no sé si va a sobrepasar esto, y entonces si esto se me vuelve aquí, perdón. Esto, lo que yo le diría es, sé que estoy en zonas de resistencia, que no quiero que haga, que me pierda el primer soporte relativo, no hay mucho más. Sé que estoy topado, pero sé que estoy soportado y de momento está consumiendo tiempo. ¿Qué no debe hacer? Pues llevarse esta zona de los 21,08, pues con un poquito de filtro, 21,03. Vale. Si cierra por debajo de 21,03, lo vamos a ver corregir. ¿Daña algo la tendencia? No, probablemente. ¿Qué hará? Porque es la base del análisis que al menos yo tengo, se nos vendría probablemente al hueco, que es con lo que yo estoy trabajando en estos momentos. Si me vengo al hueco, pues desde aquí, evidentemente el título intentaría remontar. Pero, repito, estamos mezclando mucha cosa. Así que de momento, para mí es un mantener y que no pierda la referencia que le he comentado. Mañana vemos bancos en el repaso a IBEX. Víctor Amper, perdiendo un 4. Luego he recuperado una consulta de esta semana que no nos dio tiempo, también sobre Amper, de un oyente que tenía ganas de entrar, pero no sabe si seguirá bajando un poquito más. Ahí anda, apretando el muelle, el chicharro. Amper, 0,20. Sí, la verdad que sí, chicharrazo, pero a mí la verdad que ya lo comenté en algunas ocasiones, me parecía que estaba haciendo mínimos crecientes allá por diciembre del 24 y cuando empezó a superar la zona de 0,12 creo que se ponía muy interesante. Desde entonces prácticamente el valor duplicado, pero volvemos a un poco a la cantinela de antes con Solaria y es siempre la eterna pregunta. Estoy con pérdidas o quizá no ha bajado un poco de más. En la semana lo hace un 1, un 2,63 la semana pasada. Bueno, en general está prácticamente en zona de máximos, lo está haciendo bien. Que podría bajarse incluso hasta la zona de 0,18 o incluso a la directriz esta negra que hemos tirado aquí hasta la parte quizá de 0,16. Sí, perfectamente. ¿Qué supondría eso? Pues en una acción que actualmente, pese a ser chicharro, es alcista, pues una caída de un 19%. Por tanto, volvemos a la misma conclusión. No es coger todo lo que sube, es buscar algo que nos evite también meternos en situaciones complicadas donde con cierto miedo o pánico no vamos a pensar con la suficiente claridad y probablemente a lo mejor acabemos vendiendo algo por no haber entrado en el mejor punto o acabemos un poco desesperados o compromediando a la baja. Bueno, en fin, a mí estos entornos que tiene actualmente Amper, siempre que me parece que están bastante extendidos y siempre que no llega hasta la zona de 0,18 aproximadamente, 20, que es la media y es donde podría hacer algún tipo de descanso, que ahí se podría ver, bueno, una entrada un poquito más ajustadita, con mayor capital. Bueno, quizá esa sería la mejor opción. Yo la veo con un CFI, la veo con volatilidad creciente, eso es en el medio plazo robusto. No es la acción que más me guste porque es un chicharro, pero depende obviamente mucho del timing y de dónde la hayamos cogido. Hace poquito estaba buscando, sí, lo veíamos ayer, que se adjudicaba un nuevo contrato en Brasil para la ejecución de infraestructuras eléctricas. De Amper nos vamos a Estados Unidos. Víctor, venga, cógete para después Microsoft y Texas Instrument para Gerardo, TXN. Luego te la leo, Víctor. La pregunta sobre Microsoft, Gerardo, es simplemente a ver si le puedes decir un momento de entrada. Ahí medias haciendo de las suyas, ¿no? Perdona, que me dices, ¿hablas conmigo? Microsoft. Microsoft. Coño. No, perdona. Microsoft, Víctor y Texas Instruments Microsoft, para ti. Recuerda que lo hicimos con caritas, ¿eh? Sí, oye, pues fue un éxito con el emoji ese. Esto, a ver, subida libre, no hay mucho que decir. Es un mantener con stop en zona, pues te digo ahora mismo, lo que es
$271 al cierre de vela semanal. No hay mucho más. Fíjate el movimiento, qué limpio lo tiene. Eso es o sea, totalmente alcista, rompía un amplio lateral. Hombre, lo suyo es que mantenga. No, a mí me da la impresión, ¿no? O sea, se ha tirado como 5 años para romper esto, pues hombre, quiero pensar que no va a subir solo la altura de la figura, sino que debiera hacer más, ¿no? El stop es claro y aquí es confiar que siga la racha, es decir, está en un título que, bueno, pues que está en el sector correcto y que siga subiendo, no hay más. Y Microsoft, Víctor, para Ángel desde Valladolid, me gustaría preguntar opinión sobre la misma. Las tengo compradas con una pérdida aproximada del 18%. Luego nos pedía también Novo Nordisk. Luego echamos a 2 títulos europeos, los queremos ver. Novo hoy no está entre ellos. Microsoft, Víctor. Bueno, a ver, en el medio plazo y en el largo plazo, pues es una compañía, pues una de las grandes compañías, muy solvente, obviamente, pero tenemos que tener en cuenta que más allá de los números, está haciendo un entorno lateral. Y eso es claro, si tiramos una media prácticamente, o bueno, mejor dicho, una resistencia y un soporte, y el soporte lo tiramos desde casi noviembre de 2023, cuando estaba en 356, hoy cotiza al mismo precio. Primer soporte claro, 344,80. Esa es la zona, en mi opinión, a no perder. Tuvo un inicio y una fase de recuperación muy prometedora, pero como la gran mayoría de software, pues se acabaron hundiendo y está siendo duro el mercado y está siendo castigador en ese sentido, porque pese a que los índices se estén manteniendo relativamente bien, hay una serie de sectores muy, muy poquitos que están tirando mucho del mercado. Yo, por ejemplo, SanDisk, ¿no? Por ejemplo, una acción bastante menos conocida, que no se habla prácticamente de ella, es prácticamente la mejor de SP500, relacionada con todo el tema de la memoria. Hoy vuelve a subir casi otro 18% con la subida también de Micron. En el mismo tiempo, desde abril, que la tenemos en cartera, ¿no? Desde abril del 26, Microsoft ha caído y está en negativo y esta compañía lleva un 147. Entonces, para mantenernos, en mi opinión, al menos en las mejores compañías del mundo y obtener los mejores rendimientos, hay que estar en estas, en las que más momentum tienen, independientemente si se llama Nvidia. Nvidia es un muy buen ejemplo por el que preguntará mucha gente. Está Micron haciendo máximos, batiendo a Nvidia a otras compañías, ¿no? Pues es un poquito el mensaje que yo trasladaría. La ponemos en el radar a SanDisk, que hace poquito también nos la valoraban mucho, sobre todo por la calidad de los contratos que estaba firmando, la mayoría a largo plazo, que bien podría estar en la pizarra. Vamos con ella. La pizarra. Gerardo, en la pizarra. Pensé que iba a haber... que se nos echa el tiempo encima. Luego miramos algo. Bueno, pues me quedo con RWE porque como iban a... Es la que tenía una llamada a Eduardo y la tienes ahí en el gráfico. Esa, pues la aprovecho. Simplemente comentarle que lo está haciendo francamente bien, al margen de que lleve unas cuantas semanas paradas. Lo razonable es que esto gire y que frene este ajuste que ha tenido, que por cierto es muy tibio, y se nos revuelva de nuevo al alza. Yo lo que le diría es, ¿qué le exijo yo? Zona que no cierre por debajo de 53 al cierre de vela semanal. Y me va a entender por qué le digo esto. Pues yo tengo aquí dudas respecto a lo que nos hizo el pasado mes, ¿vale? Lo que hizo no es suficiente para considerar rota esa zona de soporte, al menos para mí, y lo que me planteo es, a su favor juega la tendencia principal, pero te voy a poner una condición. La condición es que no me cierres en semana por debajo de 53. Si me cierras en semana por debajo de 53, es probable que en meses me avances aquí hacia abajo, y el problema es que esto entrará en una corrección un poquito más profunda. El problema cuando entramos en correcciones, pues antes lo estaba viendo, por ejemplo, Víctor con Microsoft, no es un tema ya de compañía, es un tema de cuál es tu stop. O sea, porque esto no tampoco, claro que son buenas compañías, pero hay un momento dado que se te va de madre y cuando lo tienes fuera de control es en fin. No.
mucho se nos va a quedar fuera. Víctor, ¿qué nos prestas? Pues mira, una compañía muy poco conocida, más allá de las Intel, de las AMD o de otras muchas que no están teniendo buen rendimiento en Estados Unidos, Flex Electronic Equipment, tiene una subida absolutamente igual espectacular. El mejor punto, y después de una consolidación en abril, prácticamente ha subido y se ha multiplicado por 2 y ha vuelto a hacer un descanso muy importante en la zona de los entornos más o menos de estos 164, hoy rompiendo casi a zona de máximo, sube un 9 con un gap al alza, muy buen aspecto. Cuidado que son estas compañías las que luego dentro de unos meses las miraremos y diremos, anda, mira, como Microsoft, como SanDisk, como Micron, como todas estas, ¿no? Entonces, cuidado, hay que vigilarlas desde el principio. Yo es donde voy viendo fortaleza y a mí es donde me gusta buscar con los alumnos para ir ganando rendimientos en la cartera. Flex es el ticker, lo vemos ahí en el gráfico que nos pones en el streaming, mercado Nasdaq, y el nombre de la compañía, Flextronics. Sí. Que muchos no hemos tenido tiempo con la saliva, va. Leonardo, tú la mencionabas antes, Gerardo, RW al final sí la hemos visto, valores españoles de IBEX bastante fuera. Mañana en el repaso contigo, Gerardo, les pasamos revista. También teníamos algún ETF, materias primas, IBM, varios activos. Que Gerardo Ortega, hasta mañana. Gracias. Nos vemos. Y Víctor Galán, que pases buen resto de día. Víctor, muchísimas gracias, como siempre. Un saludo a ambos también. Un abrazo.